Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! Voy a explicar sobre la materia, su concepto, cómo se encuentra la materia y la clasificación de la materia, ¿no? Pero antes vamos a ver un video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Mirad a vuestro alrededor. Todo lo que veis, todo lo que nos rodea, está formado por materia. El agua, los animales o una simple mesa están formados por materia. Pero, ¿sabéis qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene una masa y ocupa un volumen. Estas son las propiedades generales de la materia. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide en kilogramos y se calcula mediante una balanza o una báscula. Sí, como las que tenéis en el cuarto de baño de casa o las que utilizan los médicos para pesarnos. Os vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Un elefante que pesa 4.000 kilos tiene mucha más masa que un canguro que solo pesa 25. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en litros y para que lo entendáis mejor, vamos a seguir con el ejemplo del elefante y del canguro. El elefante ocupa más espacio que el canguro, por lo que podemos decir que su volumen es mucho mayor. Para calcular el volumen de un cuerpo, por ejemplo el de una piedra, tenemos que llenar una jarra medidora con 1 litro de agua, así como podemos ver en la imagen. Cuando introducimos la piedra en la jarra, vemos que el nivel del agua sube y que ahora marca 1,7 litros. Ahora tenemos que restar a esta medida el litro de agua que teníamos en un primer momento, es decir, 1,7 litros menos 1 litro. Y el resultado es el volumen de la piedra. Es decir, que esta piedra tiene 0,7 litros de volumen. ¿Fácil, a que sí? Para medir el volumen de un elefante necesitaríamos una piscina muy grande. La materia tiene unas características específicas como el color, el sabor, la dureza, la elasticidad, la temperatura o la densidad que nos permite diferenciar unas sustancias de otras. Esto quiere decir que cada materia tiene unas características propias. Por ejemplo, la leche es líquida y blanca. En cambio, una pera es dulce. Son muy diferentes entre sí, aunque las dos están buenísimas. Bueno, ya sabéis que todas las cosas están hechas de materia y que ésta tiene propiedades generales como la masa y el volumen y propiedades específicas como el color, el sabor o la densidad, que son las que nos permiten diferenciar unas sustancias de otras. Para entender estos puntos, ¿no es cierto? Para entender todo esto, voy a repetir acerca de unos puntos también que había explicado en las clases anteriores acerca de... Vamos a hacerlo un poquito para acá. Bueno, como les iba diciendo, tenemos que tener claro muy bien lo que es concepto, lo que es definición y lo que es un resumen, ¿no es cierto? Eso aplica para las 4 materias, que es lengua, mate, sociales y ciencias, ¿no? Pero toca tener claro esto, ¿no? Había explicado con un limón, había dicho que concepto quiere decir la idea. Una idea que puede tener cualquier persona. Si digo limón, ¿qué se le viene a la cabecita a una idea? Eso es concepto, ¿no? Si digo limón, ¿cuál es la definición? Pues ya dijimos que es tal como está en el diccionario y más claro ya no se puede cambiar, ¿no es cierto? Así ya pusieron los españoles, los creadores del español, que el limón es lo que está aquí, ¿no es cierto? Así buscamos. ¿Y podemos hacer resumen de limón? No, porque resumen significa un texto bien largo, leerlo, entenderlo y escribir o decir lo que hemos entendido, ¿no es cierto? También se entiende como resumen de un texto grande, hacerlo pequeñito, ¿no es cierto? O sea, lo que hemos comprendido, no copiar todito, ¿no? Y digo, borrador, ¿cuál sería la idea que se le viene a la mente? Para eso nos ayudamos, dijimos, con 3 preguntas. Hagamos con limón otra vez, ¿no? ¿Qué es
El limón es una fruta. ¿Cómo es? Es redonda, es verde, es cítrica, ¿no es cierto? Es ácida, ¿no es cierto? ¿Y para qué sirve? Para hacer limonada. Eso es el concepto, la idea que tenemos en la cabeza. Ahora, si digo borrador, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué idea se le viene? Nos ayudamos para el concepto. ¿Qué es? Es un material del aula. ¿Cómo es? Es liviano, ¿no es cierto? Manchado, viejo. ¿Y para qué sirve? Pues para borrar el pizarrón, ¿no es cierto? Si yo digo piña, ¿qué sería el concepto, la idea que se le viene a la cabeza? Piña, ¿qué es? Es una fruta. ¿Cómo es? Pues es amarilla y verde, ¿no es cierto? Es dulce, ¿no es cierto? Así con puntitas ya. ¿Y para qué sirve? Pues para chupar, para alimentarnos, ¿no es cierto? Para saciar la sed, digamos, ¿no? Ya, esos conceptos, ¿no? Habíamos dicho que también definición veremos en cuarto año de educación general básica. Muy bien, una vez recordado estos puntos importantes, vamos a ir ahora sí a explicar sobre lo que es la materia. Vamos. Ahora, la materia. La materia. Hagamos el concepto, ¿no? Tenemos que tener la idea. ¿Qué es materia? Nos ayudamos con las 3 preguntas que dijimos. ¿Qué es? Pues la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa y volumen. Ese es el concepto, ¿no? Está un poquito difícil, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Esa pregunta va a ser que ustedes mismos lo respondan después de hacer las diferentes explicaciones. ¿Y para qué sirve? También ustedes mismos van a hacer esa contestación a esa pregunta, van a contestar a esa pregunta después de yo explicarles, ¿no? En el concepto solamente va a estar qué es por el momento, ¿ya? Nos dice, concepto, repita nuevamente, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa y volumen. Esto tienen que los niños acordarse más claro por toda la vida, ¿ya? Porque esto se emplea, este concepto va hasta las universidades, ¿ya? Pero yo voy a hacer una explicación acerca del concepto de la materia. Para que se entienda la materia, ¿no? La materia es todo lo que observan aquí, el pizarrón, yo, el gorro, el buzo, el pantaloncito, todo lo que usted observa está hecho de materia. Este borrador está hecho de materia, este diccionario está hecho de materia, ¿no es cierto? Este zapato está hecho de materia, ¿no es cierto? Este huevo está hecho de materia, todo está hecho de materia, todo lo que observamos, ¿no? Ahora, pongamos este ejemplo. Este borradorcito, ¿no es cierto? ¿Ocupa o no ocupa un lugar en el espacio? ¿Por qué explico esto? ¿Acaso puedo aplastarle y hacerlo desaparecer? No puedo hacerlo desaparecer, pues, porque ocupa un lugar en el espacio. Entonces no puedo aplastarlo. Entonces esto es materia, por ende ocupa un lugar en el espacio, ¿no es cierto? Esta piña, ¿no es cierto? ¿Ocupa o no ocupa un lugar en el espacio? ¿Acaso puedo aplastarla y desaparecerla? No se puede. Ocupa un lugar en el espacio. Eso quiere decir que materia es lo mismo que decir ocupa un lugar en el espacio, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar acerca de masa y vamos a hablar acerca del volumen. Si la materia ocupa un lugar en el espacio, ¿no es cierto? Ocupa un lugar en el espacio. Eso quiere decir que tiene que tener masa y tiene que tener volumen. Cuando yo digo masa, se refiere al peso. Cuando yo digo volumen, se refiere al espacio que ocupa, ¿no es cierto? Al espacio que ocupa esa materia. Vamos a hacer la explicación con los siguientes elementos. Bueno, para continuar explicando acerca de la masa y volumen que tienen las materias, ¿no es cierto? Aquí tenemos 2 ejemplos, al zapallo y al limón, ¿no? La masa se refiere al peso, el volumen se refiere al espacio que ocupa esta materia. El zapallo, ¿no es cierto? Con respecto al limón, ¿no es cierto? ¿Cuál tendrá más masa? O sea, más peso. ¿El zapallo o el limón? ¿Cuál tendrá más peso? ¿Cuál tendrá más peso, niños? Obviamente el zapallo, ¿no es cierto? ¿Y cuál tendrá más volumen? O sea, espacio. ¿Cuál ocupa más espacio? El zapallo. Eso quiere decir que generalmente el que tiene más masa, ¿no es cierto? O más peso, también tiene más volumen. ¿Entendido? Aquí tenemos 2 ejemplos. El zapallo tiene más masa, por ende tiene más peso.
el limón tiene menos masa, por ende tiene hasta menos volumen, pero no siempre es así, no siempre es así. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, tenemos otro ejemplo, el papel higiénico y la piedra. En este caso, la masa, es decir, el peso del papel higiénico tiene menos masa que la piedra. Es decir, ¿cuál es más pesado? ¿El papel higiénico o la piedra? Más pesada es la piedra, ¿no es cierto? Y en volumen, ¿cuál es más grande? El papel higiénico. Conclusión, terminamos de que papel higiénico tiene menos masa, pero más volumen. En cambio, la piedra tiene más masa, pero menos volumen, ¿no es cierto? Una vez explicado sobre la materia, vamos a pasar a explicar a cómo se encuentra la materia. Bueno, en esta parte voy a explicarle la materia, ¿no es cierto? Todo lo que observamos es materia. ¿Cómo se encuentra formado la materia? La materia está formada por átomos. Los átomos es como... No se puede ver a los átomos, es muy pequeñito. Si tienen ustedes una lupa en la casa y han visto que se puede ver las cosas, ¿no es cierto?, chiquitas, más grandes, pues el átomo es ultra tan pequeño que no podemos ver a simple vista, ¿no es cierto? Se ve con un aparato llamado microscopio, es muy pequeñito. Pero si lo hacemos grande para que los chicos lo observen y conozcan a los átomos, aquí le he dibujado a los átomos grandecitos, ¿no? Nuevamente, toda materia está formada por átomos. Aquí hemos hecho los átomos, ¿no es cierto?, grandecitos para que observen, ¿no? Y los átomos a su vez se unen y forman moléculas, ¿ya? Así se encuentra la materia, ¿sí? Se agarran entre ellos y están formando moléculas, ¿ya? Cuando los átomos se unen, forman las moléculas. Así se encuentra toda la materia que encontramos, lo que podemos ver, ¿no? Vamos a explicar ahora la clasificación. Esta parte voy a explicarles, ¿no? Esta parte está de aquí que dice clasificación de la materia. Clasificación. Para esto voy a hacer otro ejemplo. Bueno, vamos a pasar a explicar a esta parte que dice clasificación de la materia, sustancias puras y mezcla, ¿no? Bueno, aquí tenemos el agua, ¿no es cierto? El agua es una sustancia pura. Aquí tenemos la sal, miren, la salsita, ¿no? La sal también es una sustancia pura. En la naturaleza, mucha materia se encuentra en sustancia pura, pero también, no digamos también en la naturaleza, digamos en todos lados, ¿no? En la naturaleza, en lo que hizo Dios, en lo que hizo el hombre, ¿no? Todo lo que está aquí podemos observar, ¿no? Alguna materia se encuentra en estado de sustancia pura, ¿no es cierto? Se encuentra como sustancia pura, como el agua y como la sal, están puritas, ¿no es cierto? Pero también se encuentra en mezclas. ¿Qué es una mezcla? Pues como su palabra dice, mezclar. Esta sustancia pura, agua, unimos con esta sustancia pura llamada sal, miren, unimos y hemos formado una mezcla. Eso es todo. Hasta ahí voy a explicar, ¿no? Y lo demás que está aquí, eso vamos a explicar más luego, ¿no? Porque es un poquito largo el tema, ¿no? Entonces, niños, hemos aprendido también que la materia, ¿no es cierto?, su clasificación, ¿no es cierto?, la materia se encuentra como sustancia pura, como ya indicamos, y también como mezcla. ¿Quién me da ejemplo de mezclas? En la casa, a lo menos, la mamá hace muchas mezclas. Cuando hace una sopa, mezcla, ¿no es cierto?, el agua con la sal, con el fideo, con el pollo, es una mezcla, pues. ¿El pan será sustancia pura o será una mezcla? El pan es una mezcla, pues mezcla harina, mezcla sal, mezcla huevos, mezcla mantequilla, ¿no es cierto? Esas son mezclas, ¿no es cierto? Sustancia pura es como el agua, como la sal, una mezcla es cuando se unen, ¿no es cierto? Eso es todo, chicos, y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.